Vamos a dar inicio. Hoy vamos a dar inicio al tema que se llama La luz de Dios está sobre mí, está sobre ti. Y entonces vamos a iniciar con la bendición de la palabra de Dios, ¿verdad? Es el momento en que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, buscando la presencia de Dios, y el Señor ya se ha provisto para regalarnos un manjar el día de hoy, porque la luz de Dios está sobre nosotros, hermano. Y es lo que tenemos que comprender el día de hoy. Honestamente, hemos pasado por muchos tiempos, seguramente, eh, de oscuridad en nuestra vida. Y muchas veces hemos sentido una noche oscura en nuestra alma. Porque así como hubo momentos y tiempos de oscuridad para el pueblo de Dios, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, también lo hubo en el Nuevo Testamento. Y lo está haciendo de repente en nuestras vidas. Ha habido periodos oscuros en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, en la historia de cada uno de nosotros. Pero quiero decirles, declarar con mucha fuerza y con mucho orgullo y con mucho ánimo que la luz del Evangelio de Jesucristo nunca se ha extinguido. Porque la luz de Jesús siempre va a eclipsar la oscuridad de todo nuestro alrededor. Vean lo que dice el versículo 5 del Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Juan 1:5, dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una gran bendición que tenemos, hermanos, porque ahora tú y yo tenemos esa luz dentro de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Y donde quiera que vayamos, vamos a llevar esa luz más grande que la oscuridad que nos pueda rodear. Es una bendición que tú y yo debemos aquilatar, que debemos valorar y que verdaderamente tenemos que tener mucha conciencia de eso. Estar bien conscientes en todo momento de que la luz de Cristo está en nosotros. Y ahora tú y yo tenemos la capacidad de reflejar esa luz porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Y vamos a ver ahí a través de la palabra en el Salmo número 80, de los versículos 8 al 19, cómo vamos a comprender que la luz de la sonrisa de Dios está en nuestras vidas. La luz divina de su rostro resplandece en la vida de cada uno de nosotros. Y es una gran bendición, hermanos. De verdad, a mí me gusta mucho estudiar acerca de la luz de Dios y lo he declarado en múltiples ocasiones. Normalmente cuando despedimos alguna reunión, siempre es mi oración que la luz divina del rostro de Dios resplandezca sobre sus vidas, porque ahora nosotros tenemos la capacidad de reflejar esa luz a donde quiera que vayamos. Hemos sido llamados para ser la luz y la sal de este mundo. Y no por nuestros méritos, no porque nosotros tengamos la capacidad de producir luz. No, nosotros no somos plantas productoras de energía, pero sí somos primeramente receptores de esa energía y también lo que Dios nos ha permitido hacer a través de su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, ser reflejo de esa luz. Nosotros tenemos esa capacidad en el nombre de Jesús. Entonces, el rostro de una persona, hermanos, es muy grato cuando sonríe, cuando se acerca a nosotros a alguien o cuando tenemos una cruzada en el camino con alguien. El hecho de que nos sonría tiene una actitud y una condición positiva en nuestras vidas. Y cuando alguien nos sonríe, vemos como una luz que resplandece en su rostro. Entonces, queremos ver que cuando esa luz, esa sonrisa se refleja en la vida de alguien, es el comienzo del amor. De un amor a lo mejor nada más superficial entre nosotros. Pero quiero decirles que ustedes deben acordarse cuando conocieron a su pareja, cuando conocieron a su esposo, su esposa, o si están más jóvenes en algún noviazgo, todo empezó con una sonrisa, ¿verdad? Un cruzar de miradas, y después de esa cruzar de miradas vino la sonrisita, el enseñar los dientes, ¿verdad? Y de esa manera empieza un proceso muy especial que puede culminar en el amor. El Señor es el primero que ha sonreído a nuestras vidas, hermanos. Su sonrisa, su luz,
ha venido a nuestras vidas en el momento más específico de nuestra vida, en el perfecto tiempo de Dios. Fue cuando el Señor nos sonrió y nos enamoró. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque es muy asombroso, es increíblemente asombroso pensar en la luz de la sonrisa de nuestro Dios que brilla sobre ti y sobre mí, que brilla sobre nosotros. Porque quiero decirte que no solamente Dios está contigo, sino que también puedes disfrutar de su favor, disfrutar de su presencia, disfrutar de su calidez, de su amor precisamente. Entonces, vamos a ver lo que dice ahí el versículo 19 del capítulo 80, y dice la palabra de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense a dónde nos lleva la condición de la palabra, ¿verdad? El pueblo de Israel en esos tiempos, hermanos, buscaba que Dios les sonriera, porque ellos sabían que la luz de Dios, esa sonrisa de su mirada, de su rostro, es de bendición, es de salvación simplemente. Cuando Dios nos sonríe, cuando Dios muestra su amor a través de su luz brillando sobre nosotros, hermanos, es ahí donde vemos la salvación y vida eterna expresada en su máxima condición. El pueblo de Israel en esos tiempos se estaba enfrentando claramente a tiempos muy oscuros, como posiblemente tú y yo hemos pasado muchos, pero la gloria de Dios se manifiesta a través de su luz. Vamos a ver cómo el Señor nos lleva a ver a través de un pasaje que vamos a estudiar ahorita, que la vid que Dios es, ¿verdad? Recuerden lo que Jesús dice, eh, que es propiamente Jesucristo la vid verdadera, y obviamente Dios mismo es la vid verdadera. Dice en el versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Le están pidiendo que visite a la nación de Israel. El día de hoy tú y yo le podemos pedir que nos visite, ¿verdad? A través de su sonrisa, de su luz. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto y los cuidaba como una vid. Hoy quiero decirte, mi amado hermano y mi hermana que me están escuchando, que me están viendo, que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Eso es lo que significa para nosotros ahora en estos tiempos la palabra Egipto. Pero no nada más nos sacó de allí, sino que ahora tú y yo somos cuidados, cultivados como si fuéramos una viña, porque a Dios le interesa que tú y yo crezcamos y que crezcamos para dar fruto en abundancia, para que nuestra vida sea plena. Pero quiero comentar lo que sucedía en ese momento para ubicar el por qué el pueblo de Dios, el salmista, estaba pidiéndole a Dios que mostrara su sonrisa, que mostrara su luz a ellos, que reflejara su luz sobre de ellos. Porque en ese momento, hermanos, los muros del viñedo estaban derribados. Lo vemos en el versículo 12, dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? El aportillarse, hermanos, es cuando se hacen grietas en los muros, cuando se empieza a destruir un muro. Y dice ahí que la gente que pasaba, ¿verdad?, tomaba del fruto y los lastimaba. Y muchas ocasiones es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos sin la luz de Cristo, sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestro corazón se siente herido, se siente derrumbado, se siente aportillado, agrietado por acciones que la gente toma y que arrancan de tu vida muchas cosas que de alguna manera vienen a ser dolorosas. Y así estaban los israelitas en ese momento. Parece que la vid era cortada y quemada con fuego. O sea, no les interesaba a la gente lo que hacían con la vida de esas personas. Dice, quemada a fuego está en el versículo 16, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Qué es lo que le están diciendo, hermanos? Que ahí necesitaban que Dios mostrara su gracia sobre ellos, para que de esa manera ya no les siguieran lastimando. Posiblemente hoy necesites la gracia de Dios, y yo sé que todos necesitamos en este mismo instante la gracia de Dios para que la situación que estamos viviendo,
para que el enemigo común que tenemos, que se llama Satanás y todas sus huestes demoníacas, ya no nos sigan lastimando, hermanos. Que Dios resplandezca con su luz, que muestre su rostro benevolente hacia nuestras vidas y que frene completamente esa condición. Dice ahí en el versículo 12 y 13 que dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Y dice el 13, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea que todos los que pasan arrancan el fruto y los animales salvajes la devoran. Muchas veces nosotros así nos sentimos cuando el enemigo está en contra nuestra y la gente está lastimada, está pereciendo, ¿verdad? El salmista clama a Dios y le dice ahí en el versículo 18 y 19, fíjense lo que les dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros le pedimos a Dios que restaure nuestras vidas, es desde el momento en que invocamos su nombre? Y es cuando Él empieza a reavivarnos, a darnos vitalidad nuevamente, al mostrar su sonrisa, porque la luz de Dios está sobre nosotros. Y ahí es donde empezamos a obtener la salvación, la restauración, el avivamiento. Ahorita mucha gente desgraciadamente se está sintiendo en una condición en donde hay desánimo, hay situaciones en donde la gente como que ya no entiende de bien a bien qué es lo que se va a seguir haciendo en la iglesia o en su vida misma. No sabe el futuro, no tiene una idea de qué va a pasar a continuación. Pero Dios sí lo sabe, hermanos. Y por eso nosotros nos tenemos que acercar a Dios, así como lo dice el salmista. Acerquémonos a Dios, invoquemos su nombre, que Él nos reanime, que Él nos reviva, que Él nos vivifique propiamente, hermanos. Entonces, al mirar el estado del pueblo en ese país, al mirar el estado de la iglesia en este país, al mirar el estado de tu persona, de tu familia, de tu comunidad, ¿verdad? Vemos que muchos de los muros han sido derribados, no solamente en tu vida, en la vida de muchas personas. Y parece estar la gente en una situación completamente desesperada. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, pero Dios ha restaurado y restablecido a su pueblo en el pasado. Y como nosotros conocemos al Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿qué creen que va a suceder a continuación? Verdaderamente Dios va a restaurar a su pueblo el día de hoy, a nuestra nación, a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Él lo puede hacer. Nosotros creemos en el Dios de lo imposible, en el Dios todopoderoso, en el Dios que puede restaurar y que puede restaurar completamente bien. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a clamar por un avivamiento, por una restauración en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nosotros mismos, en nuestro corazón, en lo más íntimo de nosotros. Tiene que haber una restauración total, hermanos. Y entonces levantemos nuestra voz y digámosle, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que nos reavives de nuevo, que nos des ánimo, que fortalezcas nuestras fuerzas, que nos des nuevamente un espíritu batallador, un espíritu emprendedor. Te rogamos que llenes a tu pueblo con tu Espíritu Santo, Señor. A esta tu iglesia, aljaba de Dios, bendito Rey. Oramos porque las demás iglesias también vuelvan a estar llenas de personas que sirvan, que aljaba de Dios vuelva a ser llena en el nombre de Jesús en el momento en que tú lo permitas, que nos reunamos nuevamente, que esté llena la iglesia de gente que verdaderamente sirva a nuestro Señor Jesucristo de todo su corazón. Te rogamos que dirijas tu sonrisa de bendición sobre nosotros. Te rogamos que la luz divina de tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas, porque es ahí donde entendemos que nosotros tenemos la bendición y la vida eterna, eterno Rey. En el nombre de Jesús, nosotros necesitamos también comprender la luz del Evangelio, porque Dios nos ha dado un instrumento poderosísimo, un arma poderosísima en contra de todas las desavenencias que hemos venido viviendo, en contra de todas las adversidades. Nos ha dado la luz de su Evangelio, hermanos.
pero no nada más es para que nos las quedemos, es para que podamos transmitir también esa luz. Mucha gente necesita lo que para la gloria de Dios tú y yo tenemos en este momento y lo que nos vivifica, lo que nos reanima, lo que nos da vigor, lo que nos levanta, aún en medio de las circunstancias. En Hechos 24, del versículo 1 al 27, vamos a ver cómo la luz del Evangelio brillaba sobre todos los lugares a donde Pablo iba. Y hoy es el momento en que tú y yo tenemos que permitir y hacer, provocar que la luz del Evangelio brille en donde tú y yo nos paremos, a donde vayamos. El grave problema es que desgraciadamente, así como en el tiempo de Pablo, en este tiempo, no todos pueden ver esa luz. Y Pablo escribió ahí, vamos ahí en el libro de, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, ahí Pablo escribe, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y si se dan cuenta está ahí con D minúscula, se está refiriendo a Satanás, a quien gobierna este mundo, porque Dios le dio esa autoridad. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquella gente que dice, yo no creo que haya un Dios, de esa gente que dice, yo no quiero ser fanático, yo no quiero estar escuchando lo que tú dices. Y les cegó el entendimiento, hermanos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero decirles, hermanos, que aquellos fueron tiempos de oscuridad en la vida de Pablo. No se siente grato, no es nada agradable que tú con todo el ánimo, con todo el deseo del mundo, le quieras compartir a tus familiares, a la gente que te rodea del amor de Dios y te rechacen, ¿verdad? Y que eso te lleve a tener confrontamiento a veces hasta con tu familia. A Pablo le pasó algo todavía un poco más crítico. Fue encarcelado y fue juzgado de una manera ilegal, ¿verdad? El fiscal Tertulo es el ejemplo de un jurista servil y adulador, de un magistrado que no tiene la moral bien establecida y que se dirige y se mueve en relación a sus propios conceptos. Entonces, él halagó al gobernador en aquel momento de una manera muy específica, a Félix. Vamos a ver lo que le dijo en Hechos 24:2. Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo. O sea, cuando Pablo fue llamado al banquillo de los acusados, Tértulo comenzó a estar diciendo, dice, porque hemos hallado, dice, que este hombre es una plaga y promotor de las sediciones de entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Se dan cuenta aquí cómo este hombre, ¿verdad?, le está diciendo a Félix, que era en ese momento el gobernador, que estaba bajo el mandato de esa área, le está diciendo que este hombre estaba haciendo cosas indebidas, y todo por hacerle la barba a Félix, al gobernador. Entonces, después de esas adulaciones, de esa barbería, vinieron las falsas acusaciones sobre Pablo, al sugerir que andaba provocando divisiones entre los judíos y que era la cabecilla de la secta de los nazarenos, como lo acabamos de leer. Muchas veces a ti también te van a acusar de sectario, de fariseo o de fanático, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, tú porque ya eres un fanático, ya lo que haces, eso ya raya en el fanatismo. Seremos acusados. ¿Por qué? Porque el enemigo no está quieto, no va a querer que nosotros sigamos avanzando en contra de su reino. La fe cristiana fue descrita en su inicio como una secta, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. De la misma manera o de la misma forma en que algunas personas hoy en día pueden desestimar a la iglesia de Jesucristo al considerarla como una secta religiosa. Y todo está en la situación de que en muchas ocasiones nuestro comportamiento, desgraciadamente, vitupera el nombre de Dios. Cuando tú y yo nos comportamos de una manera inadecuada, incorrecta, cuando nuestro testimonio no glorifica el nombre de Dios, hermanos, desgraciadamente le damos la oportunidad al enemigo de señalar a la iglesia como una iglesia sectaria o una secta. Nosotros verdaderamente venimos a tener una relación personal con Dios y tenemos que glorificar el nombre de Dios a través de nuestras acciones,
a través de nuestros dichos, pero sobre todo de nuestros hechos. Pero aquí vamos a ver cómo Pablo se defiende, ¿verdad? Hace su defensa. Y tú y yo tenemos que aprender a defender también nuestra condición. Vamos a ver ahí del versículo 10 en adelante. Dice, habiéndole hecho la señal el gobernador a Pablo para que hablara, este respondió. Voy a leer aquí en Hechos de los versículos 11, no lo puse ahí. Y dice la palabra de Dios en Hechos 24:11. Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, yo no estaba peleando con nadie, le dice Pablo, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y entonces ahí vemos lo que dice el versículo número 14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, recuerden que el camino, y está ahí con C mayúscula, porque es como se los conocía a los primeros cristianos, reconociendo que Jesucristo se declaró como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, a los primeros cristianos les llamaban el camino, o los del camino. Y dice, y que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así es como tú y yo tenemos que aprender a defendernos cuando la luz de Dios ya está sobre nosotros, cuando la sonrisa del Padre Eterno está sobre nuestras vidas, porque va a haber mucha gente que nos va a tratar de acusar falsamente. El enemigo está muy interesado en que haya una acusación falsa en nuestra contra, para desacreditarnos, para dejarnos con un sentimiento de culpabilidad, para poner sobre nosotros el peso del pecado nuevamente. Y eso tiene que desaparecer de nuestras vidas, hermanos. Voy a volver a repetir ahí el versículo 14, en la parte final, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Cuando tú y yo venimos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a servir a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como debe de ser, porque en las escrituras está no solamente la ley y los profetas, sino también ahora está la gracia de nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. Entonces, en ese momento, si nos damos cuenta, Pablo primero aborda las acusaciones específicas. Dice, yo no fui a hacer ningún acto de sedición, no fui a amotinar a nadie, no fui a hacer nada indebido, así como tú y yo podemos defendernos de algunas acusaciones y negar que aquello que no es cierto, pero sí admitir la verdad, al decir, yo soy seguidor de Cristo, ¿verdad? Este camino, el que ahora en ese momento llamaban como herejía. Y dice, y aclara propiamente lo que sucedió en su audiencia ante el Consejo del Sanedrín. Fíjense lo que dice ahí el versículo 21. Dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. O sea, en el momento en que él se defendió estando ante el Sanedrín y que de ahora, y que era por eso que lo acusaban, era porque en su momento había alzado la voz y haber dicho, yo creo en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces a veces es muy útil establecer cuáles son los hechos reales de lo que nosotros decimos en nuestra defensa. Pablo muestra la ortodoxia de sus creencias, lo derechito de sus creencias. Él adora al Dios de la historia, ¿verdad? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él cree en todo el contenido de las escrituras. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿verdaderamente tú adoras al Dios verdadero, al Dios del que habla la palabra, al Dios del que habla la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yo sé que sí, por eso estás atento a esta plática, a esta charla. Y verdaderamente sé que tú también crees en todo el contenido de la palabra de Dios. Pero también hay que compartir la esperanza de la resurrección, porque lo acabamos de ver ahí en el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En esa resurrección, hermanos, es a donde nosotros caemos. Los judíos también creían en la resurrección y creen en la resurrección, ¿verdad? Y entonces Pablo ahí afirma que cree todo lo que está de acuerdo con la ley, con lo que dicen los judíos, con lo que está en la Torá y que está escrito por los profetas, ¿verdad? Y asegura tener la misma esperanza en Dios que cualquier fariseo, ¿verdad?, tenía al mencionar que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Lo acabamos de ver ahí. Y recalca él su conciencia limpia. Él reconoce que tiene una conciencia limpia delante de Dios. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso quiere decir testimonio, hermanos. Tú y yo tenemos que procurar constantemente tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante quienes nos rodean. Y también hay que hacer las dádivas que tenemos que dar. Recordemos que nosotros hemos venido a ser ahora ofertantes, dadores. Dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. O sea, él daba los donativos correspondientes a su pueblo. Tú y yo tenemos que aprender a darnos donativos que tenemos que dar para el reino de Dios, a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, todo lo que nosotros sabemos que tenemos que cumplir, hermanos. Y también reconocer su inocencia, dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Esa es su inocencia, estaba tranquilo. Dice, no con multitud ni con alboroto, ¿verdad? Pero aquí vemos un juez, Félix, el gobernador, no era necesario malo, pero era débil, era vacilante, era una persona indecisa y tenía también algo de motivaciones políticas. No quería condenar a un hombre inocente, pero tampoco tenía el coraje para liberarlo. Muchas ocasiones la gente que está a nuestro alrededor y que nos daña y que nos ofende y que nos acusa, que nos señala, no es porque sean malos, hermanos. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es porque ellos quieran verdaderamente dañarnos, sino que desgraciadamente se dejan influenciar y no tienen el coraje suficiente como para decirle a Satanás, alto, yo no tengo por qué actuar en contra de mi prójimo. Y se dejan influenciar y ves por eso que te lastiman y es por eso que te dañan. Pero también quiero decirte que tú muchas ocasiones permites que el enemigo te influencie para también tú dañar, para también tú atacar, para también tú señalar. Entonces, este hombre, Félix, como un juez débil y asustado por las palabras de Pablo, cuando no sabía qué hacer, simplemente aplazó el procedimiento. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando ya no puede hacer nada en contra tuya? Se distancia, ¿verdad? Aplaza por un tiempo su opresión. Y dice ahí el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Se acuerdan cuando el enemigo llegó el momento en que a nuestro Señor Jesucristo lo dejó por un tiempo? Muchas veces el enemigo te va a tener que dejar porque no va a tener opción, porque tus argumentos en Cristo son poderosos, porque la luz de Dios resplandece vida y porque el enemigo tiene que salir huyendo. El grave problema es que siempre va a estar como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, y cuando nosotros nos debilitamos en la fe, cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros permitimos que nuestro espíritu se debilite por no darle la alimentación continua y constante a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de tu oración, a través de tu intimidad con Dios, entonces regresa y viene a hacer algo otra vez en contra tuya, otra vez opresión, otra vez señalamiento, otra vez injusticia, y hasta que tú te vuelves a levantar en el Señor y ruegas a Dios, vienes delante de Dios, invocas su nombre y le dices, Señor, resplandece tu rostro sobre mí, sonríeme en este momento, bendíceme en este momento. Y entonces el enemigo otra vez tiene que salir huyendo. Por eso tenemos que buscar nuestra relación íntima con Dios todos los días de nuestra vida, en todo momento. Porque tú no sabes en qué momento el enemigo pueda tomar ventaja sobre ti. Pablo mantuvo en la cárcel una condición muy crítica. Durante 2 años lo tuvieron preso. Este hombre, Félix, estaba esperando que Pablo lo sobornara, ¿verdad?
Pero obviamente Pablo estaba ahí porque Dios lo había puesto ahí, no porque Félix hubiera tenido la potestad. Solamente Dios sabía el motivo por el cual Pablo estaba preso. Posteriormente Félix no lo liberó por razones políticas, pero eso es lo que se argumenta o lo que nos describe la palabra de Dios. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Todavía ahí lo dejaba, a pesar de que se había nombrado un nuevo gobernador y no había posibilidad de obtener una ganancia económica por parte de Pablo, pues simplemente utilizó el retraso como una estrategia para evitar tomar una decisión. El enemigo te va a tener subyugado durante un tiempo. Él va a querer que tú regreses a sus caminos, que lo sobornes a través de tus malas acciones, de tu nuevamente un mal comportar. Pero hay que darle la oportunidad a Dios de que sea Dios y que cumpla Él su promesa, y de que el propósito por el cual Dios permite que pases ciertas circunstancias, ciertas situaciones en el momento, sea para que Él se glorifique. ¿Ah? Por no decidir una decisión, no tomar una decisión correcta en sí misma, la de meter a un hombre inocente en la cárcel, ¿verdad? Es algo que no debería de ser. ¿Cuántas veces el enemigo te ha postrado, te ha puesto en una condición crítica cuando tú eres inocente, cuando tú estás tranquilo? No podemos evitar nuestra responsabilidad en las indecisiones, hermanos. La indecisión en sí misma es una decisión de no actuar, de simplemente no querer actuar. Y tú y yo tenemos que tomar la decisión de decirle basta al enemigo. Él está ya por estrado de nuestros pies. Dios ya lo venció. Jesucristo ya lo venció para ti y para mí. Ahora tú y yo tenemos que tomar la decisión de verdaderamente ponerlo en el lugar que le corresponde, haciendo las cosas que a nosotros nos corresponde, haciendo las obras por las que Dios nos preparó para hacerlas, las obras buenas. Venir a los pies de Cristo, adorarle, rendirnos delante de Él. Amén. Esa es la decisión que debemos tomar. Porque si no la tomamos es como no actuar, es estar indecisos y no actuar. Es una decisión de mantener una posición correcta delante de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que toda acción corresponde o conlleva una reacción o unas consecuencias. Entonces nosotros tenemos que accionar correctamente, hermanos. Por último, Pablo aprovechó todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a aprovechar todas y cada una de las oportunidades que Dios nos dé, aún en medio de situaciones duras, críticas, desfavorables a nuestra vida. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer brillar la luz del Evangelio. ¿De qué manera? Predicándolo, llevándolo, hablando de la palabra de Dios, hablando del amor de Cristo. Y como se los he repetido incansablemente, ojalá y no necesitemos hablar, que nuestras acciones den testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Siempre que podía Pablo, dice ahí el versículo 24 por último, hablaba de la palabra de Dios, hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Imagínense nada más que Félix era el torturador en ese momento de Pablo, era el que lo había metido preso injustamente, era el que lo señalaba delante de los judíos para quedar bien con los judíos. Y aún así Pablo le predica, no solamente a su mujer, porque ahí estaba Félix junto con Drusila, les predica de la palabra de Dios. Y seguramente en algún momento Dios hizo que su palabra cumpliera el efecto para lo cual él la envió en ese momento a Drusila y a Félix. Yo no sé si vinieron a salvación, pero seguramente sí, porque cuando tú y yo nos atrevemos a predicar la palabra de Dios, el Señor hace lo que a Él le corresponde. Y por eso el día de hoy podemos decirle, Señor, ayúdanos a aprovechar al máximo cada oportunidad. Aun cuando consideremos que una persona es nuestro enemigo, que es el que nos atosiga, que es el que nos señala, que nos maldice, que nos hace cualquier cantidad de cosas que nos lastiman, danos la oportunidad de predicarles tu palabra. Que ellos puedan también experimentar la bendición de tu amor y venir a un cambio, porque es lo que necesita nuestra sociedad, hermanos.
lo que necesita nuestra familia, es lo que necesita nuestro corazón. Cuando suframos oposición, cuando seamos falsamente acusados, o es más, cuando nuestros planes sean frustrados, solamente nos basta alzar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, ayúdanos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos a aprovechar todas las oportunidades para hacer brillar la luz de tu evangelio en esta oscuridad en la que me encuentro, en esta oscuridad en la que estamos como sociedad, en esta oscuridad que estamos como mundo. Y la luz de Cristo resplandecerá. Y entonces las tinieblas, como dice su palabra, huirán, porque no pueden prevalecer en donde está la luz de Cristo. Yo les invito, hermanos, a que levantemos en este momento una oración muy especial, reconociendo que la luz de Cristo es la que necesitamos